Bienvenidos a Excedra Books. En esta tarde de Conociendo a un escritor, les presentaremos a un autor panameño que ya tiene varios libros publicados, el señor Ricardo Puello. Un poquito de información sobre Ricardo Puello para aquellos que no lo conocen. Ricardo Puello nació en Colón y posee tanto títulos universitarios como técnicos en universidades locales e internacionales relacionados a la administración de empresas. Es también músico, es poeta. Sobrevivir al terremoto fue su primer libro, una obra de no ficción donde describe su experiencia durante el terremoto que azotó a Haití durante el año 2010. Posteriormente publicaría otras 3 novelas, El engaño, Ni un golpe más y Dinero fácil en un camino difícil. 2 de sus libros han sido traducidos al inglés y ya ha sobrepasado las 57.000 copias editadas. El engaño fue justamente número 2 en ventas de autores panameños durante la Feria del Libro del año pasado. Ricardo Puello enfoca sus historias en las realidades de la sociedad panameña, en el lado que muchas veces es silenciado en las familias locales. Entre sus temas está el narcotráfico, la violencia familiar y la violación. Una manera de conocer a un país y de conocerse como nación es a través de su literatura. Autores como Rosmary Tapia y Ricardo Puello, que revelan realidades paralelas que son parte de un país y que generan múltiples reacciones y consecuencias del día a día. Podemos así definir a los libros un poco de Ricardo Puello, de las temáticas que contienen. Dinero fácil en un camino difícil nos introduce al mundo de las pandillas y de la supervivencia a través de una manera fuera de la ley que se va cobrando vidas y que inevitablemente encadena el narcotráfico. El engaño es una novela juvenil, o que tiene una protagonista juvenil que se llama Maciel, que busca resguardar a su familia y que comienza a vivir al extremo por ello, con muchas consecuencias. Es una historia dura y cruel, la verdad, El engaño. Ni un golpe más, finalmente desnuda la violencia familiar y el esfuerzo de muchos jóvenes para sobrevivir en una dura realidad donde el dinero escasea y muchas veces también el amor, como le pasa al personaje principal, a Samantha. Todos ellos han sido utilizados como bibliografía en los colegios, que dan cuenta de la búsqueda de conciencia que autores como Puello quieren instaurar en las jóvenes generaciones. Así que bienvenido Ricardo Puello y gracias por estar aquí a todos ustedes. Muchas gracias a Excedra Book, a ti Rosario, a Juan por la invitación que me hacen. La verdad es que me siento en casa. Buenísimo, buenísimo empezar así. La primera pregunta, voy a ir por cada libro, voy a empezar por cada libro primero y después hablaremos de su oficio como escritor. Voy a empezar con Sobrevivir al terremoto, que obviamente fue su primer libro. Le pregunto, ¿fue su primera experiencia en cuanto a la escritura? ¿Cómo le resultó ese primer proceso inicial de narración, siendo que nunca había sido? Bueno, en verdad, el libro lo escribí por insistencia de mi esposa, puesto que ella quería que yo dejara un legado en el sentido de que había sido una dura experiencia y era la segunda oportunidad de vida que me daba el Señor. Entonces, bueno, allá en Haití fueron momentos muy difíciles y gracias a Dios y gracias a los compañeros que estábamos, pudimos sobrevivir, porque no solamente el hecho fue el sismo principal, sino todo lo que pasamos después, las 35 réplicas, todo el aspecto psicológico, poder salir de Haití, fue una hazaña bastante difícil. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y el inicio fue duro porque no es fácil escribir una obra en Panamá cuando realmente eres un desconocido. En primera instancia, a nosotros nos estafaron para efecto de la publicación, pero antes de eso me ayudó un escritor español panameño, Francisco Moreno Mejías, Paco, que siempre anda por aquí por Excedra Book. Y bueno, sinceramente, antes de publicarlo fue difícil porque nadie creía en la obra, no creían en mí, solamente Paco. Entonces, bueno, fue difícil e inclusive una vez cuando se hizo una diligencia para publicar la obra, un escritor panameño me dijo, bueno, si tú sabes a dónde queda la lotería, puedes ir a la lotería que allí te lo van a publicar gratis, que no era lo que yo estaba buscando. Pero bueno, mi esposa insistió y en base a un pequeño ahorro que teníamos, se publicó
la primera versión de Sobreviví al terremoto, la cual nuestra ignorancia en el conocimiento de cómo se manejaba esta situación nos engañaron muchas veces, hojas caras, pusimos fotocolores y el libro salió muy costoso, pero costó $9 y yo no escribo para la gente adinerada, sino para la gente humilde. Y además, pero aunque parezca extraño, hicimos más de lo normal, porque la imprenta quería ganar dinero, entonces nos dijeron que en un principio que teníamos que mandar a hacer 20,000 en primera edición, wow, pero el dinero solamente nos alcanzó para 3.500 copias en la primera edición, y como cosa de la vida se vendieron en 8 meses. Las 3.500 copias se vendieron en 8 meses. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, y como yo siempre digo, después de las adversidades vienen las bendiciones. Sobrevivir al terremoto realmente es un libro cargado de emociones y descripciones, y aquellas personas que han vivido un terremoto, yo también viví uno, y las primeras descripciones realmente son así. Cuando empieza el temblor uno lo siente así. La pregunta es, ¿cuál fue su propia reacción al ver escrita toda su experiencia en Haití? Cuando leyó todo lo que había escrito y dijo, yo viví esto. O sea, ¿cuál fue su reacción? Bueno, en cierto aspecto me sentí contento de que lo había podido expresar en una obra, pero yo no quería leerla porque me acordaba, ¿no? Entonces no la leía. Pero también fue de mucha motivación porque muchos lectores me llamaban, me escribían y me decían de que yo lo había trasladado a la escena, que ellos sintieron de que estuvieron en ese terremoto conmigo, y me describían varios pasajes, por lo menos cuando los soldados de la ONU nos apuntaron con sus armas, o sea, muchas cosas, ¿no?, que me motivaron después a seguir escribiendo. La verdad es que yo siempre pensé que ese iba a ser el primero y único, no pensé en escribir más, pero otros escritores también me llamaron, me escribieron y me dijeron de que la historia había sido bien llevada, aunque muchas cosas se me olvidaron, muchas cosas se me habían olvidado, pero que la historia había sido bien llevada, y me felicitaban y me exhortaban a que siguiera escribiendo. Entonces, bueno, y allí seguimos con dinero fácil. ¿Ha regresado a Haití luego del terremoto? No he querido regresar. Tuve la oportunidad porque inclusive en Haití yo había dejado $40,000, pero yo sabía dónde estaba. Entonces que va, yo no quise. Entonces 6 meses después lo recuperamos con otro compañero, un compañero hindú que también conocía muy bien Haití, y él recuperó el dinero. Ahora vamos a hablar desde El engaño. Este quizás es el libro de ficción más complejo suyo, que en realidad no podemos decir que es completamente de ficción, porque usted en el prólogo aclara que es una historia real. La protagonista, dijimos ya antes, que vive en un constante precipicio y en una continua cadena de mentiras y sacrificios también. ¿Cómo hizo para novelar episodios reales? Es decir, imaginar el contexto, los diálogos de este personaje que en realidad que usted dice que es una historia real y que modificó algunas cosas. Sí, bueno, en verdad El engaño es inicialmente una historia real, es un hecho que me contó una joven después de uno de los tantos conversatorios que he hecho. Hasta la fecha, Rosario, gracias a Dios, ya tenemos prácticamente en 3 años 128 conversatorios, tanto en colegios, universidades, la policía, en otros lugares a nivel empresarial, pues. Sí, una joven, después que yo fui a un conversatorio, me contó una joven de alta sociedad, de una casa muy lujosa aquí en Panamá, me contó lo que le había sucedido, y yo tenía prácticamente 2 días que yo no dormía. Entonces yo vine y conversé con mi esposa, y yo le dije lo que me estaba sucediendo. Entonces ella quería que yo escribiera la historia y que el libro tuviera sus 2 primeros nombres.
un hombre bien bonito, por cierto. Una muchacha muy bonita, buen cuerpo, 17 años. Entonces, porque ella quería vengarse de la familia. Ella fue violada por un primo, pero fue en base a una situación que ella conocía, una situación que había sucedido en su casa, en el sentido de que ella había visto una relación, que ya tú sabes a qué me refiero, de su padre con su hermana mayor. E inclusive yo le dije, pero ve acá, tu hermana, pero me supongo que tu papá es el padrastro. Y ella me dijo, no, mi hermana. Pero ¿qué sucede? Ella tenía conocimiento, ella sabía que la mamá quería mucho al papá y ella no quería trastocar ese entorno familiar, aparte de que ella en la familia era considerada la oveja negra. Entonces ella pensó, si yo digo esto, nadie me va a creer, únicamente mi papá va a decir que eso no es así y mi hermana va a decir que eso no es así, entonces va a ser un problema. Entonces ella prefirió callar. Pero en esa casa tan grande no solamente vivían ellos, vivían primos y otras cosas. Entonces un primo, como cosa de la vida, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y él no sabía que ella conocía ya, y él fue a contarle a ella lo que él se había enterado, pero ella también sabía que él era como decimos los panameños, bochinchoso, perequero. Entonces ella le rogó que por favor no lo dijera. Entonces él, esa partecita yo la escribí, esa parte, él ni corto ni perezoso se dio cuenta de que ella tenía un gran interés de que eso no se supiera. Entonces allí fue donde él aprovechó y le insinuó, porque la violación que él le hizo a la prima le llevaba 7 años, no fue en el aspecto de una violencia física, sino psicológica. Entonces él hizo el acto. Bueno, ya sabes cómo, la reacción yo la describo ahí, pero de otra forma, y ella prometió vengarse de todos los hombres, comenzó a odiar a los hombres. Pero ¿de quiénes se iba a vengar? De su entorno. ¿Cuál era su entorno? Los estudiantes. Y actualmente los chicos no son los chicos que éramos nosotros en ese tiempo que éramos estudiantes. Pero como tú verás, que la leíste, a la novela yo tuve que echarle, como yo digo, mucha azúcar, agua con azúcar, porque si yo la escribo tal cual es la historia, no creo que vendo ni una. Además, yo no quise hacer lo que ella me dijo porque yo no sabía exactamente con qué familia me iba a meter, ni tampoco tenía la seguridad de que lo que ella me estaba diciendo era completamente cierto. Así es que, pero me sirvió para mandar el mensaje para aquellas chicas que por algún motivo son violadas, como yo se lo digo en los conversatorios, tienen que delatar el hecho y no quedarse callada, porque ese es uno de los peores crímenes que hay, la violación. El engaño es un libro que sobre el final puede dejarnos confundidos, pero al mismo tiempo esperanzados en la historia de amor que tiene Maciel. ¿Quiso colocar un mensaje de redención y perdón sobre el final? Exactamente, y te felicito, Rosario, porque, wow, eres una de las pocas personas que expones la palabra correcta, el perdón. ¿Por qué me sonreí? Cuando voy a las universidades, a los colegios, a todo el mundo le fascinó la obra. Quedaron fascinados, pero me hacen una pregunta, ay señor Puello, pero el final como que yo no quería ese final, el lector, ¿no? Pero yo le digo, pero acuérdense algo, la lectura, la literatura es también interpretación, y a mí me gusta ligar mucho el aspecto, ¿cómo le diría? El aspecto espiritual en mis obras. Y yo le digo, bueno, ustedes saben por qué ese es el final, porque el final para mí representa el perdón. Esa es la base del final. Muchos lo han comprendido, pero no llegan a comprender de que mi mensaje es el perdón. Son muy pocas personas que lo han hecho. Después que lo digo, todo el mundo queda feliz y encantado de la vida. Pero el mensaje, el final, cómo finaliza la novela, es el perdón. Vamos a Ni un golpe más. Hay dos historias entrelazadas que se van encontrando. ¿Desde el inicio decidió cruzarlas o fue algo que se fue dando a medida que iba desarrollando la historia? Bueno,
Ni un golpe más. Todas las novelas que he escrito para mí son como mis hijas, son mi bebé. Pero hay casos en que a veces hay un hijo que se porta mejor que otro. Ni un golpe más, como cosa de la vida. Del grupo que tengo, ahora es que se está comercializando más, pero Ni un golpe más iba un poco lento. Pero es una novela que me gusta bastante por el mensaje que tiene. Ahora, muchas personas me dicen que si es ficción. Ninguna de las obras que yo escribo no tienen nada de ficción. ¿Ve? Todas las obras tienen un realismo, independientemente que sean hechos en base a inspiración mía, pero en realidad no son ficciones porque son los problemas sociales que se vive a diario en las calles. Ni un golpe más me han preguntado que si es una historia mía. Yo le digo, no es una historia mía, la historia mía está en Dinero Fácil, pero sí tiene que ver mucho con mi juventud, porque yo vengo de una clase social muy pobre, y yo me identifico con esos chicos de la calle. ¿Ve? Y la idea de la novela es para que ellos, por medio de su actitud, por medio de la perseverancia, puedan visualizar de que hay un mundo por delante. Y también para concientizar a las personas de que esos chicos que están en la calle, muchos los miramos como si fueran lo peor, ¿ve? Pero no sabemos las condiciones. Es como el caso de los semáforos, que yo le puse un nombre a cada punto cardinal de cada semáforo, nostalgia y esas cosas, que es lo que sienten ellos, y en muchas ocasiones que es como lo califican a las personas, al público. Entonces, cuando estamos en los semáforos lo tratamos mal, le subimos el vidrio, le decimos cuestiones, pero es difícil un muchacho y una jovencita que desde las 7 de la mañana esté en un semáforo buscando sustento, como el caso de Fabián. ¿Ve? Que muchos están allí no porque quieren estar ahí, y es duro de las 7 de la mañana, ahora que viene el invierno, sol, lluvia, esperar la última gota, salir nuevamente, principalmente esas chicas que venden tarjetas celulares, que venden agua, que hacen malabarismo con esa zapatilla barata, esa calle caliente. O sea, no es fácil, y sin embargo nosotros pensamos que esa gente es una escoria, pero no es así. Y ahora me acuerdo un conversatorio que yo di, creo que en la Interamericana, Rebeca, ¿no? En la Interamericana, donde cuando yo estaba dando el conversatorio, una chica empezó a llorar. Una chica colombiana empezó a llorar. Y la gente la miraba extrañada. ¿Pero qué resulta? Ella dijo que cuando ella vino a Panamá, ella necesitaba dinero. Y lo único que pudo hacer fue vender agua en el semáforo. Y esa noche la chica está dando clase en la universidad. ¿Ve? Entonces, esa es la obra. Samantha es una joven madura, la verdad, para su edad, y que se adapta a las circunstancias con bastante humildad, porque ella venía de una buena casa, más allá de los tratos, vivía bien y se tiene que adaptar a la vida en el semáforo. ¿Qué buscaba representar con ella? Sí, la idea de Samantha era también transmitirle al lector que independientemente que hoy tú ocupes o estés en una capa social elevada, el mundo da mucha vuelta, como fue el caso de Samantha, de que a pesar de ser de una familia bien acomodada, la circunstancia de la vida, en base a la actuación de la mamá, la llevó al semáforo. Esa es una. El otro mensaje que quiero dar con Samantha es de que hay personas que piensan que todo aquel que está en la alta sociedad tiene un pensamiento negativo hacia las personas pobres. No es así. O sea, no son todos. ¿Ve? Hay personas que tienen mucho dinero, pero no es su forma de pensar, igual que la amiga Andrea que fue al semáforo y esas cosas. ¿Ve? Entonces es una novela muy linda, en la cual tiene un poco de todo. Inclusive ahí es la primera vez que la policía entrena su Lamborghini, porque la policía compró unos Lamborghini y no lo habían utilizado. Entonces me daba lástima, entonces yo hice que lo utilizaran en la novela.
Dinero fácil en camino difícil, habla de las pandillas y es lo que usted un poco comentó ya en qué se basó. Las pandillas son un tema que genera mucha impotencia por la dificultad de penetrarlas y desmantelarlas. En su libro muestra cómo ingresan a ese mundo. ¿En qué se basa para poder narrar con tanta veracidad el proceso de desarrollo de una pandilla? Bueno, wow. Yo cuando llego a los colegios tengo que abrirme el saco para que vean que no tengo ninguna arma. Lo que sucede es que Dinero Fácil en un camino difícil, cuyo protagonista es Montana, yo empiezo la novela. Yo escribo Dinero Fácil después del terremoto. Ok, después que pasó la cuestión del terremoto, que ya yo estaba más establecido en Panamá porque ya no tenía que viajar, yo viajaba mucho, visualicé de que Panamá tenía un problema, la sociedad tenía un problema, y era la pandilla juvenil. Entonces pensé, voy a escribir algo acerca de la pandilla. Pero también leí, hice muchas averiguaciones de que cuando tú vas a escribir tu primer libro, siempre debes de probarte con algo que tú conozcas, con un tema personal. Esa es la forma más fácil de escribir tu primer libro, con un tema de un amigo, un tema familiar. Esa es la forma más fácil para empezar. Entonces, ¿cómo empiezo Dinero Fácil? Yo, wow, pero sí es fácil. La empecé con mi vida. La empecé con mi vida porque yo me crié en cuartos. Yo vengo de una familia muy pobre y todo lo que hice al inicio de la novela es verdadero. ¿Ve? Nosotros para desayunar, mi hermano y yo teníamos que ir al parque todos los días, un parque que se llama Los Aburridos, a coger las hojas de eucalipto allá en Colón que caían. Entonces con eso mi mamá hacía té. Un pan micha diario. Si teníamos suerte, podíamos comer queso dentro del pan micha los domingos. Actualmente yo no tomo sopa. La sopa yo le digo agua sucia, porque todos los días era sopa, porque la sopa se hacía con 40 centavos. O sea, yo vengo de una capa social bastante pobre, inclusive de Rosario. Yo era aquellos chicos que yo estudié primaria en la tarde, pero en la mañana yo vendía mango en las puertas de los colegios. Yo pescaba en el muelle de Calle 5 y le vendía una cuestión que en Colón le llamábamos cangrí. Ese es como una culebra de anguilas a los restaurantes chinos. Así que por favor pueden seguir comiendo arroz frito de combinación. ¿Ve? Yo vendí chances y billetes de lotería en la calle. Y también vendí postura de gallina, para ser un poquito más fino. Ya ustedes saben qué significa postura de gallina en el mercado público. O sea, entonces yo empiezo la novela, tú la leíste, porque yo vivía en un cuarto, servicio sanitario afuera, igualito. Cuando Ricardo Puello, como narrador, se separa de Montana, cuando Montana se gradúa de 6º grado y decide no estudiar más porque Montana quería ser boxeador. ¿Te acuerdas esa parte? Pero ¿por qué Montana quería ser boxeador? Porque yo también trabajaba en la Arena de Colón y yo aprendí a boxear, me ganaba $1 diario y yo pensé que esa era la forma que yo podía sacar a mi familia de la pobreza. Y mi papá me preguntó un día, ¿qué tú quieres ser? Y yo le dije boxeador y me dio la paliza. Después de esa paliza ya yo me separé del personaje y todo lo que... Estaba medio asustada. Y todo lo que viene después fue producto de mi imaginación. El mensaje es bien claro en este libro. Pero ¿cómo cree usted que se podrían evitar estas situaciones donde el dinero es una tentación tan grande? Bueno, para mí la base, número uno, antes de contestarte esa pregunta, me acaba de refrescar la mente de que el mensaje es bien claro. Porque a veces, pero ¿por qué Montana? Bueno, no puedo decir el final, porque después, si alguien quiere comprarla, ahora no la compra. Yo quise ser contundente, directo, para enviarle el mensaje a los chicos y a las chicas también. El caso de Tania y Bexabé y Farah. El que la hace, la paga. Simplemente que yo no quería que apareciera otros elementos en la cual convertir al muchacho como el chico bueno de la película. No quise eso. ¿Ve? Entonces, la pregunta que me hiciste, que ya se me olvidó.
¿Cómo cree usted que se podrían evitar estas situaciones donde el Bueno, dinero es una tentación? Claro. Para mí la base fundamental está en los valores. Eso para mí es la base fundamental de todo. Se dice de que la pobreza, la falta de empleo, la separación es la causa de la delincuencia. Yo no comparto esa opinión porque yo vengo de ser huérfano, igual que mi esposa y muchas personas, y eso no significa de que el hecho de que solamente te haya criado la mamá o el papá, porque es una separación. Cuando hablamos de separación, lo primero que pensamos es en el divorcio, pero hay diferentes tipos de separación. Eso no significa que la persona vaya a ser delincuente. La pobreza no. Hay mucha gente pobre que hoy en día son buenos profesionales. Pueden ser posibles causas, simplemente que no se utiliza esa palabra. Pueden ser posibles causas. ¿Por qué? Porque lo vemos claro. Hay personas con apellido de abolengo, con títulos, e inclusive a nivel gubernamental, y sin embargo, yo considero que ese tipo de delincuencia es peor que aquel que me ve en la calle y me quita una cadena de oro. Yo prefiero ese tipo de delincuente a que una persona que tenga más dinero que yo me robe. ¿Ve? Entonces yo creo que la base está en los valores. ¿Ve? En los valores. Entonces la idea mía es de que la sociedad vea a ese delincuente juvenil de otra forma, ya no lo vea como ese criminal, lo vea de que es una persona con falta de oportunidades, que no ha tenido oportunidades. Esa es la idea, porque muchos chicos que la han tenido sí han podido reivindicarse. Vamos a hablar un poco de su oficio como escritor. Desde su primer libro hasta ahora, ¿cómo cree que ha evolucionado su escritura? Bastante. Bueno, no porque yo lo diga, porque me lo han dicho. ¿Ves? En comparación cuando empecé, porque yo tenía un título y era campeón mundial en tildes. Entonces eso poco a poco lo he ido corrigiendo, he aprendido muchas cosas, pero siempre he mantenido mi mismo tipo de lectura. Tú que has leído todas las obras, yo procuro escribir lo más sencillo, lo más claro y directo. ¿Por qué? Porque yo quiero compartir la lectura con lo que yo escribo con el lector. Yo no quiero que nadie me busque un diccionario. Para mí o para cualquier escritor es fácil actualmente que piensen, wow, el señor Puello, ¿cómo sabe español? Porque yo solamente me tengo que ir a la computadora, busco sinónimo y le complico la vida a todo el mundo. ¿Ves? Pero la idea no es esa, porque donde el lector te busca el diccionario 3 veces, ya no te lee la obra. Y cuando sacas la próxima obra, no vas a comercializar lo que realmente es. Entonces, mi escritura siempre será la misma, lo más sencillo. Siempre en cada libro que escribo, utilizo términos modernos, averiguo cuál es el último artista que está de moda, el último cantante. Siempre escribo con algo de jocosidad para que en el intermedio el lector pueda sonreír, pueda reírse. Le pongo siempre una tónica graciosa al libro. ¿Tiene algún tipo de ritual o de ceremonia a la hora de sentarse a escribir, ya sean horarios, elementos, bebidas? Bueno, sí. Yo tengo la particularidad de que solamente escribo en la madrugada. Yo no te escribo durante el día, en la noche. Dependiendo, me levanto a las 2:30, 3, 4 de la mañana. Entonces esa es la hora que escribo. Y el ritual sí. Antes de escribir, yo me encomiendo al Señor y le pido que me llene de ideas, y hasta ahora lo seguiré haciendo porque me ha resultado. Porque yo pienso que es Dios el que nos favorece con todo eso que en un momento dado nos viene a la mente para poder transmitírselo a las personas. ¿Cuál es su libro favorito? Ni un golpe más. ¿Y de otro autor? Bueno, antes de otro autor, a pesar de que Dinero Fácil ha sido la obra, una de las obras más vendidas, porque ya vamos por 25,000 copias, gracias a Dios, en 2 años y 8 meses.
me gusta Ni un golpe más, porque tiene elementos muy variados. ¿Ves? De otro autor me gusta Sin cadenas, de Cuauhtémoc Sánchez, el mexicano. Pero a nivel nacional mi autora favorita es Rosmary Tapia. Me imaginé porque van los dos por la misma línea. Sí. ¿Cómo ve, justamente hablando de Rosmary Tapia, y que es otra autora panameña, cómo ve a la literatura panameña hoy en día dentro del panorama de la literatura centroamericana, que a veces tiene como dificultades en su distribución, y usted como autor lo sabe? Sí, o sea, para mi concepto, la literatura panameña en los últimos años ha mejorado mucho. Sabemos que en la época de antaño, lo que es, cuando hablamos de literatura panameña, tenemos que pensar en Ricardo Miró, en Estela Sierra, en muchos que en realidad dieron renombre a la ciudad de Panamá. Pero a mí me parece que más que la literatura panameña, yo pienso que debemos de dirigirnos precisamente es a los escritores, porque aquí en Panamá yo considero que debe haber un poquito más de unidad. Mientras más unidad se tenga a nivel de los escritores va a ser mejor, porque me he dado cuenta de que hay como demasiados círculos de escritores, hay grupito allá, grupito acá, grupito acá. Por lo menos yo sigo siendo miembro del Círculo de Escritores de Colón, aunque ya tengo 22 años de estar en la capital, ¿ve? Y formo parte de Letras de Fuego, de Rosmary Tapia y el profesor Ríos. Pero a mí me parece que yo llamaría, para que mejoremos todos, mayor unidad. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el Círculo de Escritores de Colón, que hay una página en las redes sociales, Rosario, existen prácticamente 300 escritores extranjeros, argentinos, venezolanos, mexicanos, que envían sus escritos, principalmente poemas, al Círculo de Escritores de Colón. Ojalá, no sé, puede ser que esté pecando de ignorante, si a nivel de la capital se tiene una página que encierre a todos por igual, pero me parece que es difícil. Entonces yo llamaría mejor a la unidad para que podamos hablar más de la literatura panameña. ¿Qué recomendación le daría a alguien que quisiera comenzar a escribir? Bueno, perseverancia. Para mí la base es perseverancia y creer en sí mismo, creer en su sueño, porque si yo lo logré, que el mundo de la literatura en Panamá no es fácil, es bastante difícil. Si yo lo logré, yo considero que muchos lo pueden lograr. Primero, para edificar empezamos con una piedra, se puede empezar poco a poco y así nosotros empezamos, ¿ves? Y me acuerdo, y voy a aprovechar tu gentileza, cuando yo escribí Dinero Fácil, yo fui a una casa editorial y le puse el borrador en las manos a uno de los directores de esa casa editorial. Se lo puse en las manos y yo esperando. Y entonces mi esposa me dice, con lo que ganamos de Terremoto, vamos a invertirlo en Dinero Fácil. A inicios de este año, esa persona se nos acerca, casualmente fue aquí en Exedra que lo vi, aquí en Exedra se nos acerca, no tiene que ver nada con Exedra, sino que aquí fue donde vimos a la persona. Puello, tenemos que hablar sobre Dinero Fácil. ¿Qué vamos a hablar si ya voy por 20 y pico mil de copias? Así que con eso te digo mucho. Sí, es parte de los gajes del oficio. Sí. ¿Cómo es el trabajo de incentivar la lectura y la conciencia social a través de sus libros en los colegios? Que usted da muchos conversatorios y de hecho sus libros son utilizados como bibliografía en los colegios. Bueno, sí, es muy sencillo. Es muy sencillo. Como ya tú sabes, yo escribo en base a problemas sociales y yo creo que al lector hay que darle lo que quiere. Hay que darle lo que quiere. Yo no puedo insistir, encapricharme a escribir
que vi una vaca volando pensando que eso es lo que quiere la gente. ¿Ve? O sea, eso se llama capricho. Entonces, en realidad, yo busco temas que yo considere que es importante, que es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, todos los años, yo siempre hago como especie de un sondeo con los mismos estudiantes, con el mismo público, qué obra quieren. Pero yo tengo idea. Entonces yo le digo, la próxima obra que viene es tal. Y dependiendo de la reacción, así yo voy creyendo en la obra. Entonces yo le toco temas que a ellos les gustan. Casualmente, gracias a Dios, en Facebook ya tenemos cerca de 4,000 seguidores. Y muchas veces mi trabajo no solamente es escribir, sino yo tengo que contestar muchos mensajes. Muchachos que están en la droga, que caen, muchachas que están en la prostitución, me escriben y ya me he vuelto como especie de un psicólogo y ya forma parte de mi trabajo. Entonces significa de que el mensaje le está llegando. No tienes idea, Rosario, la cantidad de chicos que lloran en los conversatorios. Y ya he tenido casos de 2 profesores, un profesor y una profesora, que en una ocasión lloraron en un conversatorio porque la obra le trajo recuerdo. Usted también ha escrito poesía. ¿Se siente más cómodo escribiendo en versos o en prosa? Prosa. Y finalmente, la última pregunta, y es la que creo que todo el mundo espera. ¿Cuáles son las próximas novelas que va a publicar o que está escribiendo? ¿De qué tratan? Si nos puede adelantar algo. Muchas gracias, Rosario. Estaba esperando esta pregunta. Ok. La novela que yo escribí inicialmente, que era el sondeo que yo le hacía a los chicos, porque yo escuchaba en la calle de que los muchachos no les gusta la política. Ellos no quieren saber de política. Entonces, yo estaba pensando en escribir una obra acerca de política. Y el nombre que tenía la obra era El sueño de un elefante. ¿Sabes que el elefante tiene un cerebro chiquitito, pero no se le olvida nada? Entonces, inicialmente, la obra se llamaba El sueño de un elefante, pero decidí modificar el nombre porque no quería que el lector se confundiera y pensara que era un libro de cuentos. ¿Ve? Entonces, la próxima obra se titula La democracia al quirófano. Esa obra yo la terminé en el mes de abril. Ahora, la voy a presentar, creo que sí, en la Feria del Libro. La tenía programada para el 19, pero ya estoy cambiando la fecha, creo que va a ser el 20 en la Feria del Libro de Panamá. Es una obra que pude haberla sacado antes. Era el momento ideal. Sí, pero no quería que me sacaran del país. Entonces, ahora cuando salga, muchas personas van a pensar, Puello escribió eso después de las elecciones. Pero sin embargo no es así. Yo tengo muchos testigos. Tengo el derecho de autor, que eso está ahí hace rato, pero es una obra no criticando a ningún gobierno en particular, criticando al hombre, aquel hombre que quiere ser político. Es una obra dirigida a los muchachos para incentivarlos desde ya de que ellos tienen que dejar el chat ese superficial e interesarse más por la política. ¿Por qué? Porque todos los viejitos tienen que morirse y son ellos los que van a tener la rienda del país. Pero en esa obra, que es una novela, yo le digo a ellos de que si se van a dedicar a la política, tiene que ser en base a una ideología, no dedicarse a la política para el bienestar de ellos. ¿Ve? La política debe estar ligada también a la religión. ¿Por qué? Porque la política es, y si hablamos de democracia, es el arte de servirles a los demás y a los más necesitados. Y si nos vamos a la religión, prácticamente es lo mismo, y lo dijo hace poco el Papa Francisco. Entonces es una novela donde hay acción, hay amor, hay secuestro, hay chantaje, hay un poquito de todo, y los personajes tienen nombres muy comunes. El personaje principal se llama Jesús Nazario, Nazario que viene de Nazaret, es un apellido muy común en Puerto Rico. La joven que lo acompaña, que existe, es María de los Ángeles Hernández, una buena amiga de nosotros.
Está César Judá. Judá viene de Judá, y te voy a adelantar que César, bueno, ya tú sabes lo que hizo Judas. Tengo personajes donde yo menciono también a Pablo Pueblo, Nelson Mandela, que son ejemplos, Martin Luther King, ¿ve? Gandhi, ¿ve? Y uno de los personajes principales es el abuelo de Jesús. El abuelo de Jesús es Clístenes. Clístenes es el que le enseña todo a los chicos y es considerado el padre de la democracia allá en la antigua Grecia. Es una novela bastante interesante donde estoy seguro, creo que voy a llegarle a otros tipos de lectores, y pienso que esta novela me va a dar muy buenos resultados a nivel de escritor. Bueno, muchísimas gracias, señor Ricardo Puello, por estar aquí, a todos los que están aquí presentes también y a los que nos están viendo en vivo en la página de Excedra. Fue un gusto realmente hablar con usted y conocer más acerca de sus obras y de su oficio como escritor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Ya pueden aplaudir.